Hola a todos. Hoy vamos a estudiar el discurso indirecto, que es cuando nos referimos a las palabras de otras personas utilizando nuestras propias palabras. Vamos a leer el siguiente fragmento tomado del cuento Dos palabras de Isabel Allende. Dice así: ella quiso saber la causa de tanto maltrato y él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. ¿Eres la que vende palabras?, preguntó. En este fragmento aparece utilizado tanto el discurso directo como el discurso indirecto. La frase que aparece marcada en azul es una frase que se encuentra en discurso directo. En esta frase, el narrador cita explícitamente tal cual las palabras de el personaje, mientras que la frase que aparece marcada en rojo es una frase donde se utiliza el discurso indirecto. Aquí el narrador no utiliza las mismas palabras del personaje, sino que las adapta a su propio discurso. Él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Esta sería la diferencia básica de significado entre el discurso directo y el discurso indirecto. Si en el caso del discurso directo citamos explícitamente las palabras originales, en el discurso indirecto estas palabras aparecen adecuadas al lenguaje del que habla. Además de las diferencias de significado, existen diferencias formales entre el discurso directo y el discurso indirecto. Algunas de estas tienen que ver con cambios en los signos de puntuación, pero también existen cambios de palabras. Existen cambios en las conjugaciones de algunos verbos, en los tiempos y modos verbales, etcétera. Estos cambios son los que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver entonces el ejemplo de una de estas frases y analizar los cambios que existen entre el discurso directo y el discurso indirecto. Tenemos la frase original del cuento que dice: él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios, que como ya sabemos se encuentra en discurso indirecto. Si esta frase se dijera en discurso directo, sería: él le explicó, el coronel necesita tus servicios. Como pueden ver, la primera parte de esta frase se mantiene igual. Él le explicó. Sin embargo, en el discurso indirecto ocurre habitualmente que la frase que se va a citar aparece introducida por un que. Mientras que en el discurso directo, la frase que se va a citar aparece habitualmente introducida por dos puntos y entrecomillada. Por supuesto, en este caso, él aparece con mayúsculas porque indica el comienzo de una oración, la oración que se está citando. Y la comilla que cierra esta cita en español aparece siempre antes del punto final. Otra diferencia notable es la que existe entre la conjugación de necesitar. En el caso del discurso indirecto se dice necesitaba y en el caso del discurso directo se dice necesita. Hoy vamos a estudiar algunos de estos cambios en los tiempos verbales que se producen cuando se pasa del discurso directo al indirecto o viceversa. Y como pueden ver, también existe un cambio en el adjetivo posesivo sus, que se convierte en tus cuando pasa al discurso directo. Y esto ocurre porque la persona que habla ya no es la misma. Vamos a analizar entonces en detalle algunos de los cambios formales que se producen entre el discurso directo y el discurso indirecto y sobre todo nos concentraremos en los cambios verbales que son los más significativos. Aquí pueden ver algunos de los verbos más usuales que se utilizan en el discurso indirecto. Estos verbos aparecen generalmente antes de la frase que vamos a citar. Algunos de ellos serían agregar, anunciar, añadir, comentar, contestar, decir, escribir, explicar, informar, notar, opinar, preguntar, reiterar, repetir y responder. Aquí tienen algunos ejemplos. Marcos dice que llegará tarde. Como pueden ver,
La frase original sería llegaré tarde. Esta fue la frase que Marcos dijo y aparece citada de manera indirecta e introducida por el verbo decir en presente. Otro ejemplo sería, la periodista informó que la economía había mejorado. La frase original sería, la economía mejoró. E informó sería el verbo que introduce la frase que estamos citando. Como pueden ver, después de informó, utilizamos un que, y esto ocurre en el resto de los casos, y luego aparece la frase que vamos a citar. La economía había mejorado. Esta sería la frase que dijo originalmente la periodista, pero adaptada a nuestras propias palabras. Los estudiantes contestaron que estaban cansados. La frase original sería estamos cansados. Contestaron es el verbo que introduce el discurso indirecto. A continuación aparece utilizado el que y como pueden ver existe un cambio en el tiempo verbal del discurso original. Estamos cansados, estamos se encuentra en presente del modo indicativo y estaban se encuentra en imperfecto del modo indicativo. Y por supuesto hay un cambio de persona. Nosotros estamos y ellos estaban. Y este cambio, como ya explicamos, se da porque el sujeto que habla en el discurso indirecto es un sujeto distinto al sujeto que habla en el discurso directo. Otro ejemplo, pero con el verbo explicar, sería: los niños explicaron que iban a ver una película. El discurso directo sería vamos a ver una película. También existe un cambio aquí en el tiempo verbal, en la persona, y el discurso indirecto aparece introducido por la conjunción que. El último ejemplo sería, la deportista informó que practicaba cada día cuando era niña. La frase original sería, yo practicaba cada día cuando era niña. Tenemos el verbo informar conjugado en pretérito, la conjunción que, y a continuación aparece la frase que estamos citando, practicaba cada día cuando era niña. Como pueden ver, el verbo practicaba y el verbo era mantienen el mismo tiempo verbal de la frase original, practicaba y era. Estos ejemplos demuestran cómo en algunos casos el tiempo verbal cambia en el paso del discurso directo al discurso indirecto y en otros casos no ocurre. ¿Cuándo se producen estos cambios y cuándo no? Vamos a analizar esto en detalle. No existen cambios en el tiempo verbal cuando el verbo que introduce el discurso indirecto se encuentra en presente o futuro. Y aquí tenemos dos ejemplos. Marcos dice se encuentra en presente que llegará tarde. Esta es la frase original, llegaré tarde. Como el verbo decir, que es el verbo que introduce el discurso indirecto, se encuentra en presente del indicativo, el tiempo verbal de la frase que aparece citada se mantiene como originalmente. Llegaré se encuentra en futuro y llegará también se encuentra en futuro. Pedro explicará que cometió un error. La frase original sería cometí un error. Explicará se encuentra en futuro y por tanto el verbo de la frase que estamos citando se mantiene en su tiempo verbal original, que sería pretérito. Cometió y cometí se encuentran ambos en pretérito del modo indicativo. Tampoco hay cambios cuando el verbo que introduce el discurso indirecto se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en imperfecto. Este es un ejemplo. La deportista informó que practicaba cada día cuando era niña. La frase original sería yo practicaba cada día cuando era niña. Aquí la primera condición se cumple. Informó se encuentra en pretérito. La segunda condición sería que el verbo que aparece dentro de la cita se encuentre originalmente en imperfecto. Y en este caso se puede ver, practicaba se encuentra en imperfecto y por tanto este tiempo verbal se mantiene cuando se cita en el discurso indirecto. Lo mismo ocurre con era, que también se encuentra en imperfecto
en la frase original y por tanto se mantiene en imperfecto cuando pasa a discurso indirecto. Entonces, cuando se producen cambios en el paso del discurso directo al discurso indirecto, vamos a ver. Hay cambios de tiempo cuando el verbo que introduce el discurso indirecto se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en presente o en pretérito. Estos son dos ejemplos. Los estudiantes contestaron que estaban cansados. En este caso, la frase original sería estamos cansados. Contestaron se encuentra en pretérito y como en la frase original el verbo se encuentra en presente del modo indicativo, estamos, entonces este presente se transforma en imperfecto cuando pasa al discurso indirecto y decimos estaban. El segundo caso dice, la periodista informó que la economía había mejorado. La frase original sería, la economía mejoró. Mejoró se encuentra en pretérito. A su vez, el verbo que introduce el discurso indirecto también se encuentra en pretérito y por tanto, al cumplirse estas dos condiciones, el verbo de la cita original que se encuentra en pretérito pasa al pluscuamperfecto. Había mejorado. Hay también cambios de tiempo cuando el verbo que introduce el discurso indirecto está en pretérito y el verbo de la cita se corresponde con la estructura que utilizamos para expresar acciones en el futuro, ir a infinitivo. Vamos a analizar entonces este ejemplo. Los niños explicaron que iban a ver una película. La frase original sería vamos a ver. Aquí en este caso, explicaron se encuentra en pretérito, es decir, se cumple la primera condición y la segunda condición sería que la cita original tuviera la estructura ir a infinitivo, como se da en este caso que vemos, vamos a ver una película. Vamos entonces se transforma en iban, que se encuentra en imperfecto, y el resto de la estructura se mantiene como originalmente. Por último, se produce un cambio cuando el verbo que introduce el discurso indirecto está en presente y el verbo de la cita está en imperativo, que como conocen es el modo que utilizamos para expresar peticiones, mandatos, entre otros usos. Vamos a leer el ejemplo de la oración en discurso directo. Mi amigo me recomienda, lee a Isabel Allende. Aquí las palabras del amigo aparecen citadas literalmente. Lee a Isabel Allende. Cuando pasamos esto a discurso indirecto, el verbo recomienda se encuentra en presente del indicativo, ponemos un que y este lee que se encuentra en imperativo pasa al subjuntivo presente, lea. La frase sería, mi amigo me recomienda que lea a Isabel Allende. Además, en el paso del discurso directo al discurso indirecto, se producen otros cambios. Estos cambios tienen que ver con referencias de tiempo, referencias de espacio, referencias a personas. Estos son algunos de estos cambios que se dan cuando pasamos del discurso directo al discurso indirecto. Son cambios que ocurren habitualmente, aunque no siempre, y es bueno utilizar el sentido común en este tipo de casos. De este a ese, de ese a aquel, de hoy a ese día o de hoy mismo a ese mismo día, de ayer a el día anterior, de ahora mismo a en ese momento, de mañana a el día siguiente. Y aquí tenemos dos ejemplos. La frase original decía, voy al médico hoy mismo. Y el discurso indirecto de esta frase, por ejemplo, sería, Marina dijo que iba al médico ese mismo día. Como pueden ver, de hoy mismo se pasa a ese mismo día. ¿Por qué? Esto significa que Marina va a ir al médico en ese mismo día en que dijo la frase. Pedro comentó que había cocinado pescado el día anterior. Cociné pescado ayer es la frase dicha por Pedro literalmente. ¿Por qué utilizamos el día anterior y no ayer? Porque estamos haciendo referencia a que Pedro cocinó pescado el día anterior al momento en que dijo esa frase. Estos son algunos de los cambios formales que se producen en el paso del discurso directo al discurso indirecto. Existen varios otros,
pero estos son los más importantes. Vamos a recapitular entonces algunas de las transformaciones en estructuras que hemos visto en el paso del discurso directo al discurso indirecto. Como hemos dicho, existen algunos cambios que se dan en el modo y en el tiempo verbal entre el discurso directo y el discurso indirecto. No se producen cambios en el modo y el tiempo verbal cuando el verbo que introduce el discurso indirecto se encuentra en presente y los verbos de la cita se encuentran en presente, pretérito, futuro o pluscuamperfecto. Este cambio sí se produce cuando el verbo introductorio se encuentra en presente y la frase que estamos citando indica una petición o un mandato, es decir, utiliza el imperativo en el tiempo presente. En este caso, cuando utilizamos el discurso indirecto para citar esta frase, empleamos el subjuntivo presente. Cuando el verbo introductorio se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en imperfecto, tampoco necesitamos hacer ningún cambio. El tiempo verbal se mantiene entre el discurso directo y el discurso indirecto. Si se producen cambios, si el verbo de la cita aparece en presente, en este caso, se pasa del presente del indicativo al imperfecto del indicativo. Ocurre igual cuando el verbo de la cita se encuentra en pretérito del indicativo, que pasa al pluscuamperfecto. Y cuando el verbo de la cita tiene la estructura ir a infinitivo, entonces se pasa al discurso indirecto conjugando el verbo ir en imperfecto y el resto de la estructura se mantiene como originalmente. Como hablamos, existen otra serie de cambios en el paso del discurso directo al indirecto. Estos cambios son cambios de puntuación, existen cambios de persona. Por ejemplo, en la frase original, el verbo se encuentra en primera persona del singular, es decir, yo, y pasa, por ejemplo, a la tercera persona del singular, ella, o cambios en los adjetivos posesivos. Por ejemplo, si se utiliza tú en el discurso directo, puede pasar a su en el discurso indirecto. Y existen otra serie de palabras también que indican cambios en referencias temporales, de espacio o de persona. Vamos a hacer entonces un ejercicio juntos. En este ejercicio debemos convertir una serie de frases del discurso directo al discurso indirecto o viceversa, del discurso indirecto al discurso directo. Vamos a leer primero cada uno de los ejemplos. Me dijo voy temprano. En este caso, como pueden ver, la cita aparece citada de manera directa con las palabras originales voy temprano y por tanto es discurso directo. Explicaron que la economía iba a mejorar. Esto es discurso indirecto porque la frase aparece referenciada con las palabras del hablante. Mencioné no tenía otra opción. Esto es discurso directo. La noticia informó que los científicos habían encontrado la cura. Esto es discurso indirecto. Mariana comenta, me gusta mucho esta ensalada. Esto es discurso directo. En el primer ejercicio me dijo voy temprano. El verbo que introduce la cita se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en presente. Por tanto, cuando el verbo que introduce la cita se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en presente, entonces este verbo en presente pasa al imperfecto. De voy pasamos a iba. Y por supuesto también hay un cambio de persona. Yo voy, él iba o ella iba. Explicaron que la economía iba a mejorar. Explicaron se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en imperfecto. ¿Cuál habrá sido la frase original? La frase original pudo haber sido la economía va a mejorar. Como saben, cuando el verbo que introduce la cita se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en presente, se pasa del presente al imperfecto. Mencioné, no tenía otra opción. Mencioné, se encuentra en pretérito, tenía, se encuentra en imperfecto. Cuando estas dos condiciones se dan, no existe cambio en el verbo de la cita y así quedaría. Mencioné que no tenía otra opción. La noticia informó que los científicos
habían encontrado la cura. Informó se encuentra en imperfecto, habían encontrado se encuentra en pluscuamperfecto, y esto nos está indicando que posiblemente el verbo original de la cita original se encuentra en pretérito. La noticia informó, los científicos encontraron la cura. Encontraron se encuentra en pretérito. Como sabemos, cuando el verbo que introduce la cita se encuentra en pretérito y el verbo de la cita se encuentra en pretérito también, entonces el verbo de la cita pasa a pluscuamperfecto. Mariana comenta, me gusta mucho esta ensalada. Comenta se encuentra en presente del modo indicativo. Gusta se encuentra en presente del modo indicativo y, como sabemos, no se produce cambio. Mariana comenta que le gusta mucho esa ensalada. No se produce cambio en cuanto al tiempo, pero sí se producen cambios con otras palabras. De me pasamos a le y de esta pasamos a esa. Los invito entonces a utilizar el discurso indirecto cuando hablen, cuando escriban, y a pensar también en el uso que otras personas le dan en español a este tipo de estructuras. Gracias.